Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Cristo llama a los miembros de esta iglesia a recordar, reconocer y arrepentirse. Este es el remedio divino para sanar la enfermedad de esta iglesia. Recuerda de dónde has caído. Este recuerdo debe llevarles a reconocer su caída, su enfriamiento, deterioro espiritual. El reconocimiento de su condición y pecado debía llevarles al arrepentimiento, a un cambio de mente que conduce a un cambio de actitud y de comportamiento, cambio que se manifieste por obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, versículo 20. Apocalipsis 2:5, haz las obras que hiciste al principio. Hoy vamos a considerar en detalle las obras dignas de arrepentimiento que esta iglesia tenía que hacer. El verdadero arrepentimiento llevaría a la iglesia a hacer las obras que hacía al principio. En primer lugar, ellos tenían que volver a poner sus ojos en Cristo, el Cristo exaltado. He aquí una de las primeras obras que ellos tenían que hacer, y tenían que hacerlo con la misma devoción, entusiasmo y fervor con que anteriormente lo hacían. En primer lugar, ellos tenían que volver a poner sus ojos en Cristo, en la persona de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que es el Señor de la iglesia. La contemplación del Señor Jesucristo les llevaría a mirar la cruz, a mirar la sangre de Cristo, la justicia de Cristo y al Espíritu Santo como lo hicieron al principio. Ellos debían aferrarse a la invitación y oferta del Evangelio como un pecador incapacitado y creer en el amor de Dios y como éste se manifiesta en la persona y obra del Señor Jesucristo. Tenían que meditar en el amor de Cristo, amor que lo llevó a entregarse a sí mismo para salvarles. Tenían que meditar en su perdón. Tenían que contemplar la posición exaltada del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Es decir, pastores, tenemos que recordar que la iglesia en la cual el Señor nos colocó no es en el sentido correcto nuestra iglesia, sino su iglesia. Hay un sentido correcto al cual fuimos expuestos el otro día, de que es nuestra iglesia en el sentido de que nosotros tendremos que dar cuenta por las almas de las ovejas en nuestra iglesia. Pero en un sentido principal es la iglesia de Cristo. Es de Él que nosotros los pastores, por medio de la palabra, recibimos las órdenes, los mandamientos, los preceptos, las instrucciones. ¿Para qué? Para enseñar en la iglesia, para aplicarla a nuestra vida y para aplicarla a la vida de las ovejas en nuestra iglesia. Es de Él que nosotros recibimos la instrucción para saber qué y qué no debemos hacer en la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Pero qué poco entendemos de esto.
Decimos sí, 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 pero cuando viene el asunto de qué vamos a hacer en este asunto, en aquello otro, o qué presiones nos ponen para que hagamos esto o aquello otro, no estamos mirando hacia arriba, sino las circunstancias, y estamos sintiendo la presión y nos dejamos guiar por la presión. No, queridos hermanos, no, pastores. O tal vez miramos otros ministerios y nos damos cuenta cómo crecen los números y los demás, y nosotros queremos números, y nosotros queremos muchas almas para el Señor. Ese no es el punto. El punto es este, que en la iglesia lo que hay que hacer es lo que Cristo dice, porque Él es el Señor de la iglesia. Sinclair Ferguson tenía razón cuando dijo cuán fácilmente dejamos de hacer la pregunta, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo realmente quiere? Pero ya no se trata realmente de lo que Cristo quiere, sino si Cristo está de acuerdo conmigo sobre lo que yo quiero que suceda en la iglesia. Este era el problema de la iglesia de Éfeso. Antes su preocupación era hacer aquello que Cristo quería, no importaba el costo, pero ahora habían comenzado a desviarse de querer hacer lo que Cristo realmente quería. ¿Qué era lo que Cristo realmente quería? Que se le sirviera y todo lo que se hiciera con amor a Él. Pues, hermanos, es triste, esta iglesia se olvidó de esto. Y esto es lo que sucede en muchas iglesias hoy. Lo que Cristo quiere es un asunto de poca importancia. Más bien se trata de lo que yo creo que Cristo quiere, y lo que Él quiere es realmente lo que yo quiero. Y lo que a mí me agrada. Y como yo creo que debo servirle. Pero esto no es la actitud de las ovejas nada más. Muchas veces, lamentablemente, es la actitud nuestra en la iglesia como pastores. Especialmente si tenemos un proyectito que nosotros pensamos que esto es lo que realmente va a extender el reino de Dios, y nos preocupamos más por la extensión del reino que por profundizar en la palabra de Dios. En esto tenía razón el doctor MacArthur. Él decía algo así más o menos, y era que yo me voy a encargar de profundizar en la palabra y en el ministerio, y dejaré al Señor el alcance del ministerio. Y según su biografía, 30 horas dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Pero hoy la gente está más preocupada, y los pastores, por el alcance que por la profundidad de su ministerio. Pues no es tan importante lo que Cristo dice, sino lo que yo quiero hacer en la iglesia. Pero el creyente que goza de buena salud espiritual no le da importancia a lo que él quiere, sino a lo que Cristo dice, quiere y manda en su palabra. Ferguson pregunta, ¿y qué es lo que el Señor realmente quiere? Él nos dice lo que Él quiere en su palabra, pero estamos tan centrados en nuestro mundo que nosotros mismos decidimos lo que a Él le agrada por lo que nos agrada a nosotros. El refrán principal, aún en la iglesia reformada, es: busquemos a los expertos para saber cómo estamos, para saber qué tal nos va, para que nos digan cuán gloriosa es nuestra adoración. Pero en todas estas cosas no se consulta la voz de Cristo. No preguntan qué realmente es lo que Cristo dice, más bien hablamos de lo que nos produce gozo, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros hacemos.
no estamos realmente escudriñando las Escrituras con un profundo análisis de nuestra persona y con humildad para poder decir sinceramente, Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres para la iglesia? La iglesia de Éfeso dejó de prestar atención a lo que Cristo realmente quería. Trabajaba, se fatigaba, hacía esto, aquello, otro, pero dejó de escuchar la voz de Cristo diciéndoles por medio de su palabra lo que Él realmente quería. Lo que Él quería sobre todo era la atención completa de ellos. El afecto supremo de ellos, el celo, la pasión, el entusiasmo que les caracterizó al principio. Como iglesia, no debemos atrevernos a suponer lo que Cristo quiere de nosotros. La única manera de conocer lo que Él quiere es escudriñando las Escrituras. Esto significa que debemos cuidarnos de un estudio superficial de la Biblia y a entregarnos a estudiarlas profundamente. Esto es necesario para que no seamos como niños sacudidos por las olas, las novelerías, lo que está de moda y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El doctor Ferguson tenía razón cuando dijo, hay expertos que nos dirán que la adoración en nuestra iglesia es sobresaliente, es maravillosa, es gloriosa, pero lo que ellos quieren decir es simple y llanamente que tienes un buen coro, un buen órgano, una buena orquesta, una buena banda musical, un predicador elocuente, pero ellos, los expertos, se equivocan porque el único que puede decirnos cuál es la calidad de nuestra adoración es Cristo. Él conoce realmente lo que hay en el corazón. Él es el que nos enseña en su palabra las medidas que Él usa para indicar la calidad de nuestra adoración. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Vuelve por la fe a mirar a Cristo como Él se revela en su palabra. Sea Él el objeto de tu amor, afecto y lealtad supremo. Ve a Él como la única fuente de perdón y de vida espiritual.